Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, y por tu bondad, Señor. En este día, Padre, gracias, Señor, porque hoy, Padre amado, Señor, tú vienes a nuestra vida, Señor, trayendo, Señor, un mensaje, Padre amado, conforme a tu palabra, Señor, porque tú, Señor amado, eres un Dios misericordioso y bueno, Padre. Por eso hoy, Señor, levanto tu nombre en alto y te exalto, Señor, por sobre todas las cosas, Señor, y te doy la gloria, Señor, a ti, Padre. Te damos honor, Señor, y te damos honra, Padre, reconociéndote, Señor, reconociendo tu grandeza y tu majestad, de que tú eres un Dios vivo, Señor, un Dios presente, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y yo te digo hoy, Padre, gracias, Señor, por tu presencia, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor, que aún se eleva y se extiende, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te damos honor en esta noche, Señor amado, creyendo, Señor amado, con los ojos abiertos, Padre espirituales, Señor, de que tú estás en medio de todos nosotros, Padre, y que toda la gloria y la honra, Señor, sea solo para ti, mi Rey. Hoy te pongo, Padre, todas las cosas delante de ti, Señor, todo lo que vayamos a hacer, cada palabra, Señor, cada cosa, Señor, aún cada versículo que vaya a usar, Padre, sea dirigido por tu Santo Espíritu, Señor, y te pido, Padre, que tú toques cada corazón, Señor, de cada uno de los que están presentes, Padre amado. Pido, Señor amado, que los ojos del entendimiento, Señor, del corazón, Padre, se abran, Señor, en el nombre de Cristo, que se abran los oídos espirituales, Señor, que sean quitadas vendas, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Te pido que te manifiestes, Señor, con poder, Padre amado, trayendo rompimiento, Señor, trayendo arrepentimiento, Señor, al corazón, Padre, trayendo hoy, Padre amado, quebrantamiento, Señor, que tu palabra, Señor, venga como luz, Señor, que tu palabra, Señor, discierna los pensamientos, Señor, y las intenciones del corazón, bendito Dios, Señor. Seas tú, Señor, aconsejando, Padre, seas tú, Señor, alumbrando, Señor, seas tú, Padre amado, hoy, Señor amado, haciendo la obra, Padre, en cada corazón, Señor, que en esta noche nadie se vaya igual, Padre, en el nombre de Cristo vengo, Señor amado, con la autoridad, Señor, tuya, Padre, desatando tus ángeles, Señor, que has enviado para esta conexión, creyendo, Señor, que tus ángeles están, Señor, a la orden, Padre, como dice tu palabra, Señor, que tú has dispuesto ángeles, Señor, ayudadores para aquellos que han de heredar la salvación, bendito Dios, y vengo desatando los ángeles, Señor, ministradores, ayudadores, tus ángeles guerreros, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, los desato, Señor, en el nombre de Cristo, y vengo atando, Señor, todo espíritu que se quiera oponer, Señor, en esta noche, Padre, todo poder de las tinieblas, Señor, vengo declarando que no tiene sustancia en esta conexión, bendito Dios, por el poder de tu palabra, Señor, porque tú nos has dado la llave para atar y desatar, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hacernos introducir a un reino, Padre celestial, que es vivo, Señor. Gracias, Señor, porque tu reino, Padre amado, está aquí, Señor, y ahora, Señor, Padre, y tu voluntad, Señor, sea hecha, Padre, así como es en tu corazón. Rima kia, libasia, rabakaya, shotaramakia, endaramasaya, ribakaya, lavasaya, sea tu voluntad, Padre, abriendo corazones hoy, Padre, abriendo corazones en esta noche. Shema, Yema, Kima, Lama, Soa, Riba, Kia, Raba, Soa, Riba, Kaya, Lava, Saya, rompiendo fortalezas, Señor, en el nombre de Jesús, rompiendo fortalezas, Padre, ahora, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, seas tú operando, bendito Dios, a través de las líneas, Señor, en el nombre de Jesús, porque para ti no hay nada imposible, Padre amado. Tú envías la palabra, Señor, y la palabra se hace, bendito Dios, por la fe, bendito Dios. Sea tu nombre, Señor, elevado, Señor, sea tu nombre exaltado, Padre poderoso, y te doy la gloria, la honra, otra vez, Señor, y cada vez, Señor, porque solamente tú la mereces, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Padre, aquí vamos. Bueno, amados,
pues hoy le traigo una palabra que no viene de mi corazón, sino del Señor. Y la verdad, pues, últimamente cada palabra es un desafío y es una guerra, la verdad, porque sé que el Señor está conmoviendo todas las cosas alrededor, está conmoviendo el mundo espiritual y que muchas veces eso al enemigo no le va a gustar. Así que les quiero decir, esta palabra, no una palabra que venga inventada ni venga porque se me ocurrió. Pero una cosa que yo le he dicho al Padre es que yo voy a ser obediente a lo que Él me diga que hable. Y yo he sentido que en mi vida estas últimas semanas ha habido un cambio. Y no estoy dispuesta, por ejemplo, a no hablar tal cual el Señor me diga, guste o no guste, porque para eso soy servidora de Él, ¿ya? Y como dice su palabra, si yo quiero agradar a los hombres, entonces realmente no soy sierva de Cristo. Y realmente este reino es para los valientes. Y bueno, les digo una cosa, valiente por mi cuenta sé que no soy. Es por la gracia de Dios muchas veces, porque de mi parte no quisiera venir a hablarles de nuevo, a exhortarlos como las últimas veces o hablar palabras la mayoría de las veces que el Señor, por ejemplo, nos está dando en esta comunidad. Es de cambio, es de exhortación y hoy no es diferente. Y esta palabra me la daba el Padre y la verdad es que para traerla he sentido un fuerte quebrantamiento en mi espíritu, un fuerte quebrantamiento en mi corazón. Y el Señor me hacía sentir lo duro, eh, por decir así, el Señor me hacía sentir cuánto a Él le duele su corazón, qué tan sensible es el Espíritu Santo cuando Él derrama y ha derramado de su gracia en nuestras vidas y muchas veces nosotros no hacemos caso a lo que el Señor muchas veces nos está guiando. Y como Él, no solo estoy hablando a la comunidad del Espíritu, sino donde quiera que pueda llegar este mensaje, como Él verdaderamente se duele por ver que su iglesia, que hablo como iglesia, cada persona que ha creído, no quiere cambiar, o sea, no quiere salir de la vieja manera de pensar y de vivir. Y este es un tiempo clave en el cual el Señor nos está llamando a arrepentimiento a todos. O sea que entendiendo la palabra arrepentimiento sabemos que hacer un cambio verdadero, un cambio interno en nuestro corazón. Y el Señor me hablaba del vino nuevo que Él quiere derramar, pero no puede derramar, como dice la palabra, ese vino nuevo en un odre viejo. O sea, en un corazón que todavía viene viciado de lo pasado, en una persona que no sale de lo enseñado, de las tradiciones, que ha sido enseñada en ritos, en religiosidad, en cosas que el Señor nos viene pidiendo, que el Espíritu mismo, pero nosotros muchas veces no queremos dejar. Por lo tanto, no podemos recibir lo nuevo de Dios. Y es un tiempo en el cual el Espíritu Santo se quiere derramar con su vino nuevo. Pero es imposible que una persona pueda recibir ese vino nuevo teniendo un odre viejo, entendiendo la parábola que les voy a hablar ahora. Y vamos a irnos a Marcos 2:22. Lo voy a explicar desde antes, siempre hago lo mismo, así me gusta explicar para que puedan entender mejor. Dice, la pregunta a Jesús sobre el ayuno, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice, al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no?
Jesús le contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinará tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Esa es la palabra que me traía el Señor. Ahora quiero leerlo en el libro de Lucas 5:37. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: esto lo voy a leer desde aquí. Dice hasta en el 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie después de beber, el 39, vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Yo le preguntaba al Señor, insistía preguntándole qué era lo que estaba pasando, o sea, que el Señor me pudiera hablar y mostrar como por decirlo así, una óptica, así lo llamaría yo, de lo que ha estado pasando últimamente en esta congregación de creyentes. Porque hemos visto que, que durante mucho tiempo lo nuevo que el Señor está trayendo no se puede sostener. Realmente hemos visto que cada vez, por ejemplo, que hay, por ejemplo, acontece algo, casi siempre las personas cuando regresamos y nos volvemos a congregar juntos, siempre están como apáticos o tibios o como desconectados, la mayoría. Y hemos visto también cómo muchos se han regresado atrás, algunos, y otras personas, tal vez no se han regresado atrás en lo que habían recibido o oído, pero sí muchos que han venido a visitarnos o que han estado por algunos meses se han ido. Y resulta ser que, como dice esa palabra, que si una persona está acostumbrada al vino añejo, le va a gustar lo viejo y a muchos no les gusta lo nuevo. Por decirlo así, para que me entiendan mejor, el odre viejo, si entendemos lo que significaba o cómo se usaba un odre, se lo voy a explicar. Un odre era hecho de material de cuero. Y ese odre normalmente, pues, una vez que se curtía, se le aplicaba una costura alrededor del cuero, dejando solamente un orificio en la parte del cuello, por donde era vertido el líquido para su preservación. En este caso hablamos del vino, ¿no? Porque también se usaba para guardar otras cosas, como el aceite, por ejemplo. Entonces, el vino nuevo o recién obtenido se vertía en ese odre y se dejaba reposando. Conforme el vino iba fermentando, la bolsa de cuero se estiraba debido a la emisión de gas del contenido. O sea, el vino emitía gas natural, ¿verdad? Por las uvas machacadas, y entonces esa bolsa de cuero tenía que irse acomodando, estirando, porque ese vino, por decirlo así, al expandirse el gas, como que estiraba el cuero, ¿no? Cuando el odre era viejo y debido a mucho uso, cuando se usaba, perdía su elasticidad cuando era viejo y se ponía muy duro. Si a este odre tan endurecido que ya había dado de sí, por tanto no estiraba más, se le ponía vino nuevo, si ya estaba viejo y estaba duro, ya no estiraba nada, ya no era más elástico. Ya en este caso podemos decir ya no era más flexible, ya no se podía usar como antes. Entonces se reventaba el odre, se reventaba.
perdiéndose tanto el odre como el vino. O sea que era un desperdicio vertir el vino nuevo en ese odre viejo, porque los dos iban a perder, como dice el Señor en esa parábola. Entonces, por ello los odres viejos solo podían utilizarse para guardar el vino viejo, el vino que ya estaba añejo, en tanto que el vino nuevo debía guardarse solo en odres viejos. Entonces, ¿cuál es la comparación que el Señor hace en esto en nuestras vidas? Él nos compara como un odre a su iglesia. Él compara al cristiano, por ejemplo, como un odre y dice que no puede vertir lo nuevo en esa iglesia que tiene un pensamiento o un corazón en lo viejo. O sea, por ejemplo, puede ser que la iglesia en sí no pueda recibir lo nuevo que el Espíritu Santo, y cuando me refiero a nuevo, no me estoy refiriendo a que se les va a enseñar una doctrina nueva, no, estoy hablando de que el Espíritu Santo es un ser vivo que está constantemente en movimiento. Por ejemplo, nosotros somos ese depósito en donde Él vive y donde Él quiere moverse. Entonces nosotros tenemos que ser flexibles como ese odre nuevo, flexibles para que el Espíritu Santo haga dentro de nosotros y vierta lo que Él tiene que vertir. Pero para eso nosotros tenemos que romper ese odre viejo. O sea, el odre viejo no permite lo nuevo. Y eso era lo que yo venía observando cuando le preguntaba al Señor. Y eso es lo que produce en una persona, en una congregación, donde sea el estancamiento. Llamemos estancamiento a qué es, a la dureza, donde ya no puede caber lo nuevo. ¿Por qué? Porque ese corazón no es flexible o ese corazón todavía sigue con lo viejo cuando Dios quiere traer lo nuevo. Entonces, esta palabra no es solo para esta comunidad, sino para la iglesia, ¿ya? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor vemos que por muchos años ha estado con el odre viejo y hemos visto cómo el Señor por muchos años ha querido moverse y ha querido romper mentalidades viejas, romper tradiciones, romper ritos, romper cosas que no permiten que el Espíritu Santo se mueva a como Él quiere. Y entonces, en este caso, el Señor me hablaba, por ejemplo, que una de las cosas que no permite que, que el odre se rompa, o mejor dicho, que la persona siga con los mismos pensamientos, es la religiosidad. Y voy a hablarles de la religiosidad en esta tarde, una de las cosas. La religiosidad, ¿qué es? En la palabra tal vez no aparece la palabra religiosidad, pero la religiosidad es, por ejemplo, es una forma de pensar en la que se cree que uno por hacer ritos o por cumplir, por ejemplo, las leyes en las que, por ejemplo, lo que Dios nos manda, pero mentalmente nosotros ya estamos bien con Dios, por decirlo así. Voy a explicarles mejor y nos vamos a ir a la palabra para no ponerles mi palabra, sino la palabra de Dios. Dice aquí, por ejemplo, en Mateo 23. Vámonos a Mateo 23 para que entendamos mejor. Estoy en la Biblia de las Américas. Mateo 23, lo voy a leer del 1 al 36 para poner varios ejemplos de lo que estoy hablando de la religiosidad. Dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Característica de una persona religiosa es una persona que escucha la palabra o la dice o la enseña, pero no la hace. Ya. Y una de las características es la hipocresía.
¿qué es la hipocresía? Por ejemplo, la hipocresía es aquello en lo que los hombres y las mujeres interpretan un papel. Entonces, ese papel se refiere al acto de afirmar, creer algo, pero actuar de una manera diferente. Creer, escuchen bien, algo, aparentar que creen en la palabra, pero actúan de una manera diferente, ¿ya? Entonces, eso es uno de los puntos que hacían los fariseos. Entonces, el Señor una y otra vez, y hemos leído los evangelios, no me voy a ir a tantos versículos, aunque aquí tengo varios, escuchamos cómo el Señor duramente le llamó hipócritas, inclusive Juan el Bautista le llamó a los fariseos, le llamó hipócritas y también le llamó víboras. Les dijo, arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si hoy en día nosotros habláramos de esa manera, diríamos que somos de lo peor, ya. Quien pueda corregir de esa manera, digo, pero Jesús mismo le llamaba hipócrita a los fariseos por este tipo de cosas, ya. Porque ellos aparentaban una cosa, pero realmente no eran lo que ellos aparentaban en su corazón. Entonces, la hipocresía se basa por eso en actuar de manera diferente a lo que decimos y hablamos que creemos, ¿ya? Es actuar totalmente diferente. Es uno de los puntos de la hipocresía. Otro punto que el Señor me señalaba en base a eso. Miren, aquí dicen, atan cargas pesadas. Voy siguiendo el versículo 4. Y difíciles de llevar, y lo ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, el legalismo es otra cosa. El legalismo de querer, por ejemplo, poner cargas pesadas que ellos ni siquiera practican, ¿ya? Yo sé que lo que el Señor está hablando puede ser muy duro, ¿ya? Pero realmente yo lo estoy hablando según la palabra. Entendamos que en este caso el Señor no nos va a hablar que todo esto lo tenemos nosotros, desde luego, pero cada uno se tiene que hacer una introspección porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere en este tiempo. Porque el Señor me hablaba, es imposible que reciban el vino nuevo que yo voy a derramar y que estoy derramando en estos próximos años si la gente no se arrepiente y tiene un cambio, tiene un rompimiento en su corazón y saca todas estas cosas que han sido aprendidas nada más, pero no practicadas y guiado uno por el Espíritu de Dios a practicar tales cosas. Y dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor. Aquí dice en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y sabemos muy bien que por muchos años hemos visto esto alrededor del mundo, en lo que es las personas que son creyentes. Hemos visto y mucho se ha hablado aquí, el profeta May mucho ha hablado y ha denunciado sobre este tipo de cosas, de lo que se practica en la iglesia hoy en día, lo que el Señor quiere traer un verdadero cambio, que de hecho el Señor ya está juzgando esto, ¿ya? Porque son personas que han estado acostumbradas, ministros del Señor, a ser casi cargados en brazos y a querer estar en los primeros lugares donde se vean. Y casi que se ha predicado un evangelio en el cual se le da importancia más a este tipo de cosas vanas, ¿ya? Se le da importancia más al título, se le da importancia más a la arrogancia del hombre que lo que el Espíritu Santo verdaderamente quiere hablar y hacer en su iglesia. Y no llaméis a nadie, perdón, y dice, dice que aman los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro padre. Otro asunto, la paternidad que hemos oído alrededor también, ¿no? Que ya hemos hablado muchas veces de la verdadera paternidad, que es que nuestro Padre y único Padre es Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Padre.
no ningún hombre. Ya hemos explicado lo que es la verdadera paternidad en esta comunidad. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Un asunto muy clave para tratar este asunto de la religiosidad, porque en la antigua, el odre viejo quiere ser servido, no servir. El odre viejo no quiere salir de la misma mentalidad de ser visto ni de la misma mentalidad de servicio que el Padre que nos pide en su palabra, ¿ya? Porque dice la palabra que mayor es el que sirve, ¿ya? Y entonces eso es otro problema de la religiosidad. Dice, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Y le vuelve a decir, pero hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Escuchen, yo solo estoy leyéndoles qué fuerte cómo hablaba Jesucristo, ya qué fuerte cómo hablaba Cristo. Parecía, buah, eso era, yo si lo hubiese estado ahí, vamos, pero realmente él estaba denunciando algo y sacando a la luz lo que había en el corazón de ellos. Hay de vosotros guías de ciegos, que decís no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, les dice. Porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque es más importante, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Otra vez dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso, le dice, de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, la fidelidad, dice allí. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, que era necesario también practicar la justicia, la misericordia y la fe, y al mismo tiempo también dar lo que era necesario dar. Ni una cosa y la otra eran necesarias, pero no la una sin la otra. O sea que el Señor pone en manifiesto lo que realmente importa ante los ojos de Dios, que es la compasión, la fe, como dice aquí, y la justicia, practicando esas cosas. Y también las otras. Guías de ciego que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso. Escuchen bien y aquí me voy a quedar. El exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Y bueno, más adelante habla de la hipocresía, de quedar justo delante de los hombres y no importarles cómo quedar delante de Dios. Ya, entonces, ¿qué me hablaba el Señor sobre la religiosidad? Me hablaba de una de las cosas fuertes que les digo, que es la hipocresía. Ya, y la hipocresía simplemente es eso, es simplemente vivir por apariencia, ya, vivir por apariencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que debemos de estar atentos y siempre en guardia contra toda falsedad y hipocresía en nuestras vidas. Por ejemplo, yo sí estoy hablando de esto, yo misma me he hecho la introspección en las cosas en las que fallo, ¿ya? Entonces, ¿qué les quiero decir? El Señor en este tiempo va a sacar todo lo viejo de aquellos que estén dispuestos verdaderamente de corazón a romper
ese odre viejo. Y como les digo, la religiosidad se basa en vivir por apariencias, satisfechos con vivir con ciertas normas religiosas externas que para nada sirven y desatendiendo, voy a decirlo en muy alto, la vida interior, la vida en el espíritu. Debemos de cuidarnos de vivir, de no vivir mundanamente, de no vivir pensando que porque tenemos una religión, por ejemplo, o vamos al culto o a la reunión los domingos, nosotros ya estamos bien con Dios. Y eso era lo que practicaban los fariseos, ya. Esa era la gran hipocresía de estar satisfechos con lo que ellos hacían, ya. Y dentro de su corazón albergaban mucha suciedad porque el Espíritu Santo no había venido todavía, pero ellos no tenían eso de limpiarse de todas esas maldades y las malas intenciones que habían en su corazón. De hecho, ellos perseguían al Señor Jesucristo y a cada rato lo ponían a prueba, no porque realmente ellos se supone que buscaban señales para creer en él, pero realmente en su corazón lo que albergaban era envidia, ya. En su corazón lo que albergaban era celos. Ellos a cada rato iban y le decían, maestro, muéstranos una señal. Otra evidencia de la religión es la incredulidad. Ya, les voy a hablar un poco de esa parte. Debemos de cuidar muchísimo lo que es la falta de fe, o sea, la incredulidad. La incredulidad es lo que hace que nosotros veamos las cosas demasiado naturales, ya. La incredulidad y la falta de fe en lo que el Señor nos está hablando hace que el corazón se endurezca también, ¿ya? Entonces, y de que nosotros practiquemos una religión, tal como, por ejemplo, cuando yo practicaba la religión católica hace años, cuando era más niña, ¿ya? Y iba a misa, por ejemplo, ¿ya? Yo escuchaba la palabra y si usted me pregunta si algún día entendí, no entendí nada, ni capté absolutamente nada. Y cuando salía de allí, mi vida era igual. ¿Qué se llama eso? También no creer en un Dios vivo. El Dios vivo que habita dentro de nosotros es aquel que nos hace tener la certeza de que Él existe y vivir una vida en movimiento, vivir una vida viva con el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la incredulidad. Muchas veces alentar a la gente a creer en el Señor en varios aspectos, en áreas de la vida de las personas, nos vamos a encontrar con personas que se van a oponer, sí, y no puede ser que dentro de una congregación en la que se vaya a hablar fe, en la que impartamos el creerle a Dios en varias áreas en nuestra vida, en creer en Él para el cambio, en creer que el Espíritu está con nosotros y nos ayuda, en creer que tenemos promesas, que el Señor realmente la quiere cumplir, en creer en muchas cosas, en creer que tenemos autoridad. La vida religiosa, cuando una persona la practica, es una vida seca, una vida en la cual la persona no cree que tiene autoridad en Cristo. Y el Señor murió y resucitó para darnos autoridad a nosotros. Y ese otro aspecto de la vida religiosa, el no creer que nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad, como dice la palabra. La palabra dice, cuando Jesucristo le habló a Pedro, le dijo su identidad y tú te llamas Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella, dice la palabra, y te doy las llaves para atar y desatar, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, amados. Y yo creo en eso, yo creo en eso, en el nombre de Cristo, pues la iglesia religiosa no cree en eso, solamente es algo que se sabe mentalmente y eso pasa con la religiosidad. Muchas enseñanzas se han venido dando en este lugar, mucha revelación de la palabra se ha traído en este lugar, pero no hay práctica verdadera, me decía el Señor y me alumbraba. Yo sé que la fe va de proceso en proceso. Entendamos bien lo que quiero darles a entender. Yo sé que mi fe puede ser dependiendo de lo que yo entendí, de lo que se ha enseñado o lo que el Padre me ha alumbrado, de una revelación, pero hay gente que ha entendido muchas cosas y le ha sido revelados al corazón,
pero no ha habido práctica. Por lo tanto, no ha habido fruto aún. Porque una revelación trae fruto, pues el mismo Espíritu es el que da ese fruto. Entonces, les digo, una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado es la falta de fe. Debemos de ver, me decía el Señor, lo que Él ha hecho antes en nuestras vidas. Y cuando digo lo que Él ha hecho es por fe, o sea, lo que Él ha hecho antes. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo se ha movido la mano sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y cada vez el Señor nos va a llevar a una fe mayor, a otro nivel de fe, en el cual nosotros tenemos que estar como ese odre nuevo. Tenemos que estar flexibles para creer en el Señor, dejando la mentalidad vieja, renovando esa vieja mentalidad que no cree, renovando esa vieja mentalidad que solo cree en lo que ve y en lo tangible, renovando esa vieja mentalidad que no cree en la palabra viva, porque la palabra es viva, no es una palabra muerta, la palabra es viva, amados. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros dejemos esa falta de fe, porque muchas personas no lo ven así, pero el Señor me hablaba, la falta de fe en algunas áreas en las que yo estoy tratando y vuelve a recaer la persona, significa que ahí hay algo, ¿ya? Y significa que hay que sacar eso, ¿ya? Hay que sacar eso. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Dios quiere que nosotros entendamos que Él es un Dios vivo, que Él es un Padre verdadero, que aunque estemos en las luchas, que aunque estemos en las pruebas, tenemos que creer que Él está ahí y tenemos que creer en que cada verdad de su palabra se tiene que hacer carne en nuestras vidas. Cada verdad no dicha, sino cada verdad que se ha introducido en nuestros corazones, ¿ya? Tiene que verse que realmente es una verdad de Dios. Otra característica de la esencia de la hipocresía se refiere también al sentido de mirar por encima del hombro, típico de los fariseos, por encima del hombro a los demás, creyendo que somos perfectos, ¿ya? O que por nuestras propias bondades o lo que hemos hecho, nosotros somos mejores, cosa que no es así. Sabemos, y lo que les quiero llevar ahora a alumbrar es que nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios que tenemos dentro, ¿ya? Tenemos que depender de Él en nuestras debilidades, en nuestras imperfecciones y saber entender que muchos de nosotros, los que nos rodean, también tienen imperfecciones. O sea que cuando traigamos, por ejemplo, una corrección o lo que sea con el bien como ahora, que se lo aseguro, que es por bondad de Dios, no por decir que yo ya lo practico todo, ni que yo ya lo sé todo, ni que todas las revelaciones yo ya las tengo, yo ya las vivo y todas las verdades de Dios. Pero lo que estoy tratando de darles a entender es que el Señor quiere una fe viva. Es que el Señor quiere también que no haya esto que estoy mencionando ya. El orgullo de ver por encima del hombro a otro como si ya lo hubiéramos logrado todo, como si de verdad nosotros no fuéramos imperfectos. Nosotros tenemos que depender de Dios cada día. Una de las cosas que los fariseos no hacían, porque sus prácticas eran nada más mentales, como repito, porque ellos no dependían de Dios realmente. Comenzaron a hacer tradiciones las cosas y es lo que hoy vemos en día alrededor de nuestras vidas. En otros lugares, en otras congregaciones, vemos que ellos se basan en tradiciones, en reunión de los domingos. Primero, la ofrenda. Segundo, la danza. Tercero, y ya sabes, entonces el Espíritu Santo, ¿dónde se deja? Lo que Él quiere hacer y cómo Él se quiere mover, porque Él, como digo, es vivo, es un Dios vivo. Entonces se practican tradiciones y ni quiera Dios que de verdad saquemos de las tradiciones a las personas cuando están en ese espíritu de religión, porque es lo mismo que los fariseos hacían, lo mismo va a pasar ya. Lo mismo va a pasar con una persona que tiene la vida del espíritu y que quiere alumbrar, por ejemplo, a este tipo de personas, es levantarse en persecución como perseguían a Jesucristo. Pero Dios lo que quiere hacer en nosotros, los que hoy oímos en esta congregación, es algo diferente ya. Es que nosotros escuchemos y nos limpiemos de todo lo viejo, inclusive de las tradiciones, me hablaba el Señor.
¿Qué se refiere a tradición? A una práctica que se hace. No porque el Señor lo guíe a uno, no porque el Espíritu o la gracia, que es el mismo Espíritu Santo, nos guíe, sino porque otras personas lo han practicado de generación en generación. Y eso sucede que cuando le quitan sus tradiciones a esas personas, se levanta la guerra, ¿ya? Porque están acostumbrados a creer que el Señor, Dios, o se acostumbraron, es una tradición. Y a Dios no lo podemos encasillar. Al Señor no lo vamos a encasillar, amados. Al Señor no lo vamos a encerrar en una tradición porque Él es el Todopoderoso. Nunca nosotros, siendo tan minucios ni tan pequeños, lo vamos a encerrar. Y mucho es lo que ha pasado hoy en día alrededor de lo que vemos. Pero ¿qué quiere el Señor con nosotros los que oímos? Que todavía tenemos esos pensamientos tradicionales. Ay, que si no hay un lugar, no hay un templo, mal llamada a la iglesia, no hay una iglesia de 4 paredes donde reunirse, pues esta congregación, esta gente no están bien, están mal, ni quiera Dios. Eso es una característica del espíritu de religiosidad, ya, que si no llegar a entender lo que Dios ha querido alumbrarnos y se ha explicado por mucho tiempo en esta congregación, que nosotros no somos esa congregación, mejor dicho, esas 4 paredes no son el templo es usted y el templo soy yo. El templo son cada uno de ustedes, no las 4 paredes donde se puede encerrar al Señor. Como decía, a Él no lo podemos encerrar, o sea, donde yo voy, ahí va Él. ¿Me entienden? Eso fue lo que el Señor quiso hacer. Eso fue lo que el Señor quiere despertar, verdaderos adoradores que le adoren donde sea, a como sea, o sea, en espíritu y en verdad. Donde yo me muevo, ahí se mueve el Espíritu Santo conmigo, ¿me entienden? Y la misma palabra lo dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y es lo que la mentalidad de religión no quiere recibir y cambiar. Siguen insistiendo en que si no hay un templo, que si no están las 4 paredes, que si no hay iglesia, que si no está el primer paso, segundo paso, tercer paso, porque en la otra congregación lo hacían así, porque así se hacía en tal lugar. Pues no, Dios está levantando una generación que sea despierta y que se mueva por el Espíritu Santo. Y esas personas que Dios está levantando es un remanente que se va a limpiar de todo esto, que va a romper ese odre viejo para que pueda venir todo lo nuevo que Dios quiere depositar. Y de todas estas cosas Dios nos quiere limpiar, quiere, y mejor dicho, Él quiere, pero hay una mentalidad también religiosa de creer que todo lo tiene que hacer Dios. No, yo tengo que poner mi voluntad. Yo tengo que poner mi voluntad para cambiar y pedirle y clamarle al Padre. Padre, cambia mi vieja mentalidad. Lo que yo he entendido mal, Padre, ayúdame. No solo alúmbrame, sino por favor, Padre, actívame a cambiar día a día esas viejas prácticas, esas viejas mentalidades, esos viejos hábitos de creer que porque practico una religión, voy a un templo, voy a un lugar y me reúno, yo ya estoy bien. No, lo que el Padre quiso hacer, lo que el Señor quiso hacer cuando vino a la tierra, murió y resucitó, fue lo contrario, ya era para que pudiéramos ser cambiados internamente por su espíritu. Y es lo que la iglesia no quiere entender, es lo que la iglesia no quiere trascender, y eso es lo que trae el estancamiento. Eso es lo que trae que no haya nada nuevo, y es lo que está trayendo que muchas vidas se estén secando. Y lo que el Señor me hacía ver era muchas personas que estaban ahogándose, muchas personas que estaban en apatía espiritual porque no han podido trascender al nuevo vino, al nuevo pensamiento en el cual nosotros tenemos que ser el templo y nosotros tenemos que levantar el altar todos los días y nosotros tenemos que tener una verdadera intimidad con el Espíritu Santo. No depende de que usted venga a una reunión cada 8 días, no depende de que usted por ejemplo, haga una obra buena. No depende de eso. Depende de que usted se relacione con el verdadero Dios que está dentro de usted. Entonces, la verdad es, amados, que lo que el Señor nos está pidiendo hoy en día es algo muy, muy
trascendental, porque de eso depende muchas cosas y era lo que yo sentí y me quebrantaba. Sentí un quebranto del espíritu que de verdaderamente no lo podía resistir. ¿Por qué? Porque muchos, me decía el Señor, si no escuchan la palabra, muchos si no deciden romperse, si no deciden verdaderamente quebrar ese odre viejo, no van a entrar en lo nuevo de Dios, no van a entrar. ¿Por qué? Porque ya el Señor en este tiempo, con todo lo que está pasando alrededor, con todo lo que vemos, con el verdadero juicio que está pasando alrededor, amados. Perdónenme un minuto. Ya no va a caber más, amado, ya no va a caber más este tipo de mentalidad vieja. Ya no, ¿me entienden? Y eso va a ser evidente. O sea, la persona que no entre en lo nuevo se va a secar totalmente en su vida, ¿ya? Por eso hoy yo vengo no para que se sientan regañados ninguno, sino para que reflexionen, sino por bondad y misericordia de Dios, como me decía el Padre, porque la sabiduría de Dios es práctica, es compasiva, ¿me entienden? Y Dios lo que quiere es que nosotros tomemos sus palabras hoy en serio, porque otra de las partes que el Señor me hablaba era del endurecimiento del corazón, característica de la religiosidad. Ya, no responder adecuadamente, como le decía, a la revelación que hemos recibido de Él, ya, a lo que hemos oído y entendido, y no abrir el corazón para que estas grandes verdades entren y se hagan carne en nuestras vidas. La religión no va a cambiar a una persona. ¿Por qué? La persona no madura, no pasa de la inmadurez nunca. ¿Saben por qué? Porque no hay un cambio interno, porque lo que se está enseñando, lo que se está alumbrando, la revelación, el entendimiento que Dios está trayendo, se vuelve algo mental. Y les digo, el reino de Dios es tangible, verdadero y no es mental. La palabra es vida, no es mental. La palabra tiene que traer un cambio. La palabra tiene que transformar mi vida. La palabra tiene que renovar mis pensamientos, mi manera vieja de pensar, amados. No puede ser. El Señor me mostraba varios puntos de personas que muchas veces inclusive sus oraciones son como largas, como estas que digo, ya, porque vienen como cuando vas a la iglesia católica y rezas el rosario, ya. 3 Ave María, 4 Padre Nuestro, bueno, y unas repeticiones, ¿me entienden? No, Dios lo que quiere es una verdadera vida viva, íntima, que nosotros hablemos con Él y Él hable con nosotros, que Él nos diga, hija, esto en la palabra te lo muestro por mi espíritu, esto no está bien, así te reflejo lo que vos no has visto, entonces yo comienzo a poner mi voluntad y le pido a la gracia de Dios que está dentro de mí que me ayude al cambio, ¿me entienden? No puede ser que tengamos una iglesia con tanta falta de fe, con tanto endurecimiento del corazón, en donde podemos estar 10 y 20 años con cosas aprendidas y creemos que estamos bien. Porque como les digo, la vida del espíritu no es una cosa mental, es una cosa práctica que se tiene que hacer carne en nuestras vidas. Y una de esas características, como les digo, es el endurecimiento del corazón, la falta de compasión, otra de las cosas que los fariseos practicaban. Falta de compasión, ya se lo he leído antes, la falta de compasión, la falta de fe. Por ejemplo, una persona que no practica lo que el espíritu le está mandando a hacer, por decirlo así, puede parecer justo externamente, pero la verdadera justicia proviene de la transformación interna del espíritu y no de un ajuste externo, no de un conjunto de reglas que tenemos que cumplir, no. Dios no quiso eso, sino que proviene de esto mismo, de que nosotros hagamos un cambio interno de nuestra vida espiritual. Otra cosa que los fariseos practicaban, no les estoy leyendo los versículos, pero si quieren comprobar lo que yo estoy hablando, yo tengo los versículos, pero quiero avanzar. Eso está en Mateo 23, 5 y en 2 de Corintios 3, 8. Ahora, la crítica hacia los demás desde un punto de arrogancia. Eso lo quiero leer, Mateo 7, 3, 5. Lo vamos a leer, Mateo 7, 3, 5.
Dice, lo voy a leer en la Biblia de las Américas también. ¿Y por qué miras la mota? En otra versión dice la viga, que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona así religiosa siempre está viendo lo de los demás, pero no tiene esa, ¿cómo les puedo decir? Esa, esa, eh, esa introspección que uno se tiene que hacer con el Espíritu Santo, de ver primero si lo que yo estoy viendo no lo tengo yo, ¿me entiendes? Por eso dice, saca primero la viga de tu ojo, o sea, míralo cómo estás tú primero para que puedas ver luego, porque una persona que tiene una viga, imagínense una viga que tan grande puede ser en un ojo, por ejemplo, ¿cómo va a ver bien? No va a ver bien una persona que tiene una viga en el ojo, va a ver mal. Entonces eso es lo que pasaba con el espíritu religioso. Es una persona muy crítica, no una persona que habla por bondad, o sea, que verdaderamente si va a criticar es constructivamente, o sea, para que la persona tenga un cambio, para que la persona se corrija, ¿no? Sino que es destructiva la crítica. Y encima la mayoría de ese espíritu religioso lo que critica es lo que realmente tiene esa persona, ¿ya? Entonces, ese es otro punto que les quiero hablar de eso. Otra de las cosas que el Señor me hablaba que nosotros tenemos que ver es también la parte de los pensamientos viejos, todo lo que es lo viejo de donde nosotros venimos, que es la seducción, por ejemplo, del mundo, el materialismo. Ya, yo ya terminé con la parte religiosa, pero le hablo de cosas que un odre viejo tiene que sacar ya o que tiene que romperse. Los pensamientos viejos, muchas personas vuelven a los mismos pensamientos viejos y no pueden avanzar porque están más enfocados en lo viejo ya. Por ejemplo, en lo que yo quería ayer, en mis sueños de ayer, o por ejemplo, en el daño que me hicieron ayer, por ejemplo, en el resentimiento que tengo de ayer, cómo me rechazaron ayer, todas esas cosas. Y ponen primero todo lo de ellos por encima de lo de Dios. Y quiero referirme más a la seducción ahora y la lujuria de las cosas de este mundo. O sea, en pocas palabras, la parte de amar este mundo, ¿ya? Eso son cosas que nosotros tenemos que desarraigar de nuestro odre, que sacar del corazón, ya. El amar más el materialismo, el correr como todo el mundo, como dice la palabra, ya. El correr como todo el mundo corre por las cosas vanas de este mundo, el correr por las cosas materiales, el correr por lo que tengo que tener primero, cómo me tengo que vestir, el correr por ejemplo, el coche que quiero tener primero y el vivir en esa misma vida que es lo que busca toda persona en el mundo, amados. El Señor no quiere que sigamos en la misma mentalidad de antes que hemos vivido, porque por mucho tiempo el espíritu de religión, por mucho tiempo las enseñanzas erradas en muchos lugares han arruinado el corazón de las personas, ya han desviado de la verdad, han desviado del verdadero evangelio que el Señor ha querido que se predique y se viva. Ya no vemos, por ejemplo, a personas como veríamos a los discípulos antes, que para ellos fue un honor dar su vida y muchos morir como murieron por el Señor Jesucristo. Ya no vemos a esa iglesia que miramos en Hechos 2, que era unida. Ya no vemos a esa iglesia que verdaderamente se movía por el Espíritu Santo. Vemos a la iglesia hoy en día que anda fatigada como todos los demás por las cosas de este mundo. Y esa es otra cosa que tenemos que sacar de nuestros corazones, el amor al materialismo, el humanismo, la mentalidad griega que no se rompe todavía, ya, el querer tener, el no deleitarse en el Señor, el no deleitarse en el Señor, sino el querer buscar las cosas de este mundo y recorrer y correr
por esas cosas. Y veo en mi espíritu como mucha gente camina fatigada por eso, camina cansada, estresada. Estoy hablando de gente cristiana, cómo caminan por las cosas de ese mundo. Y en muchas iglesias se enseña sobre perseguir este tipo de cosas porque es lo que realmente seduce a las personas. Y vemos a iglesias llenas, vemos, perdón, a congregaciones llenas. Vemos esas reuniones súper llenas porque le encanta oír y el Señor te va a dar un carro, el Señor te va a dar una casa, el Señor te va a bendecir, el Señor esto. Ay, sí, estudia esto, lo otro. No, amados, cuando la palabra nos dice que nosotros debemos de deleitarnos en el Señor, buscar primeramente su reino y su justicia y Él todo lo añadirá. Entonces, por mucho tiempo, el espíritu de la religión se ha movido trayendo este tipo de cosas, ¿ya? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser rotos, limpiados de corazón verdadero, de todas estas cosas. Y aclaro, con esto no quiero decir que el Señor no bendiga, con esto no quiere decir que nosotros no debemos de entender que tenemos un Padre, ¿ya? Que el Padre cuida de nosotros en este aspecto de estas cosas y que tenemos que confiar en Él para estas cosas. El sabernos descargar en que Él no nos va a dejar morir de hambre, ¿ya? El saber entender que Él cuida de nosotros en estas cosas, ¿ya? Porque la misma palabra lo dice, ¿me entienden? Pero muchas personas verdaderamente, como decía, dicen que creen para estas áreas de su vida, pero realmente no creen, ¿ya? Y Dios lo que nos quiere llevar es a otro nivel de fe, amados. Es a otro nivel de fe. Que nosotros no corramos por las cosas de este mundo y verdaderamente confiemos en el Padre. Entonces me van a decir luego, hermana, y entonces no tengo trabajo, me voy a morir de hambre, mis hijos se van a morir de hambre. Como por ejemplo una persona a la que yo le aconsejaba sobre eso, que no es de aquí, y me decía inmediatamente como si le hubiese tocado un punto, que saltó ya, y me dijo, pero ¿cómo? Porque ella me preguntó y me dijo que se sentía así, así, así. Yo le dije, mira, eso yo veo que es sequedad, lo estás entrando en una sequedad y estás entrando, le digo yo, en que te estás totalmente poniendo tibia. Entonces me dijo, pero ¿qué voy a hacer? Yo tengo que trabajar. ¿Acaso ustedes que enseñan que uno no trabaje? No, yo no estoy diciendo eso, aclaro, no estoy diciendo que usted no trabaje, no. Le aclaro a varios de acá por si creen que yo estoy enseñando de otra manera, no, porque la misma palabra lo dice, que nosotros no debemos de ser perezosos, que el que no trabaja no come, etcétera. Hay muchas palabras para que entendamos que el Señor no nos está diciendo que no trabajemos, no, y que estemos con los brazos cruzados. Yo estoy hablando de la angustia que muchas veces tienen las personas y la ansiedad por correr por las cosas de este mundo, por las vanidades de este mundo, inclusive abandonan al Señor por estas cosas, ya, porque son más importantes y las ponen primero, los sueños, una carrera, lo que sea, amados. Todo eso el Señor lo puede dar, pero la misma palabra dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero tenemos que llegar a ese deleite en el cual no lo vamos a ir a hacer por religión, que la religión es como un rito diario, sino por amor al Padre, por disfrutar de estar con Él, amados. Entonces la religión, ¿qué hace? Lo hace como un rito todos los días. Ay, me tengo que levantar y voy a rezar el rosario hoy. ¿Me entienden? No es así, es una vida de relación lo que Dios quiere. Y ya no va a caber más, ya no va a caber más esa vida religiosa. Porque el Señor está haciendo como un zarandeo, como cuando se pone las semillas para sacar las impurezas y queda solo lo que está bueno, ¿ya? Entonces el Señor está haciendo un zarandeo que va a ser bien evidente cuál es el remanente que va a quedar ya. Y es el remanente que de verdad quiera romper ese odre viejo para recibir todo lo nuevo. Ya lo viejo no va a caber más. Porque es un tiempo en que, como decía el profeta Mai, nosotros tenemos que vivir por fe. ¿Me entienden? La incredulidad, la infidelidad, todas esas cosas, la dureza, no nos va a permitir entrar en ese remanente ni tampoco en el vino nuevo que Dios quiere que nosotros recibamos en este tiempo. Entonces, les decía sobre la viga. Bueno, otras cosas que el Señor me hablaba, amados, y era sobre eso, sobre la lujuria, ya, la seducción. Nosotros tenemos que hacer un cambio interno verdaderamente de corazón.
sobre la lujuria a la vista, ¿ya? Las cosas que anhelamos y nos dejamos ir, lo que deseamos. Este evangelio verdadero es un evangelio que no es un evangelio fácil, yo lo sé, pero la palabra dice y trae una promesa que nosotros debemos de entrar por la puerta angosta, ya, no la puerta ancha. Y la puerta angosta, amados, ustedes saben quién es, que el Señor, ya. La puerta angosta es el mismo Señor Jesucristo, ya, porque es estrecho ese camino por el cual pocos, dice la palabra, están dispuestos a transitar. Eso está en Mateo 7:13 al 14. Muy pocos están dispuestos, por eso vemos lo que ha sucedido en esta congregación y por eso yo vengo a exhortarlos y advertirles. ¿Por qué? Porque muy pocos, repito, están decididos a transitar por el camino angosto, ¿ya? A transitar por ese estrechito camino que es el mismo Señor, a transitar por ahí muy pocos, ya. A todos les gusta la puerta ancha donde se puede hacer de todo, ya. Y con esto no estoy hablando de legalismo, de yo te señalo ni nada de eso, no. Pero es una realidad que todo lo que se permite, todo, inclusive la santidad, que no se practica en muchos lugares, ¿ya? Porque, ¿cómo les puedo decir? El pecado no es corregido. La misericordia del Señor es para corregir el pecado. Eso es misericordia, ¿ya? No es señalamiento. Y en muchas congregaciones no se corrige el pecado, ¿ya? Por eso es que hay montones de personas en condiciones que no agradan a Dios y eso también se practica, ¿ya? Es el odre viejo que no quiere dejar el pecado, ¿ya? El odre viejo que no quiere dejar eso que a Dios no le agrada. Entonces la puerta que el Señor nos ofrece va a ser estrecha y muy pocas personas verdaderamente van a caminar por ahí. Y yo anhelo que seamos todos los que todavía estamos aquí y que se añadan muchos más. Y les digo una cosa, esto no porque yo crea que ya lo he logrado todo, no, yo estoy en lo mismo, en peso como todo ya. Pero hay una cosa, yo creo que lo que Dios está viendo es la disposición al cambio del corazón, no el hecho de que la persona sea perfecta todavía o no. Pero hay una disposición que tiene que haber en nosotros, en nuestra voluntad, de dejar todas esas cosas ya religiosas, de dejar y sacrificar nuestras vidas, de aborrecer nuestras vidas, como dice la palabra, ya. Entonces el pueblo de Dios tiene que estar preparado para vivir, como les decía, como ese odre nuevo. Ese odre nuevo era capaz de tener un estiramiento, una flexibilidad y un cambio permanente interno. Un cambio permanente. ¿Cuándo se va a notar que verdaderamente usted no está en una religión? Cuando está viendo un cambio permanente en su vida, en sus actitudes, en sus pensamientos, en su forma de ser y de actuar, porque el espíritu de vida está haciendo ese cambio, ya está renovándolo. Entonces allí mismo vamos a ver cómo es que verdaderamente ha habido flexibilidad. Y por eso les digo, amados, nosotros tenemos que limpiarnos de todas estas cosas. Porque miren, las enseñanzas de los grupos religiosos van a continuar expandiéndose por todo el mundo, creo yo. Y desde el punto de vista del mundo, será algo bonito, guay, el evangelio que se predica, ya desde el punto de vista del mundo. Pero el verdadero evangelio ya no va a ser predicado en costosos recintos, por ejemplo, ya no va a ser predicado en los grandes lugares ostentosos, ya, sino en grupos de familias, por ejemplo, como lo que nosotros hacemos, ya, nosotros mismos, en donde sea, en cualquier lugar. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que vayamos cambiando todas esas viejas mentalidades, ya. El Dios de nosotros está levantando, como les decía, un remanente, una nueva generación que se encargará de llevar alimento espiritual puro y sin contaminación al remanente de su pueblo, puro y sin contaminación, ¿me entienden? Para que eso sea así, nosotros mismos tenemos que decidir
limpiarnos de toda contaminación en nuestras vidas, ¿ya? Para que nosotros entremos a ese remanente verdadero que Dios está levantando en estas generaciones verdaderas, ¿ya? Ya no va a caber más la doble moral, la doble vida. Yo en el templo soy una cosa y en mi casa soy otra. Ya no va a caber más de que yo en una congregación hago tal cosa, pero fuera no practico tal cosa. Recuerden lo que les decía. Las personas que verdaderamente saben lo que es el servicio, Dios no nos ha llamado como cree la espíritu de religiosidad, que es para servir, por ejemplo, el diácono, la Santa Cena solo, o que es para las cuatro paredes. No, es para que usted sea en el espíritu, o sea, donde quiera que usted se mueva, usted tiene que tener esa disposición delante de los ojos de Dios, que es el que lo debe de ser una persona que sirva a su prójimo, a su hermano, a quien sea, ¿ya? Y otra de las cosas evidentes del espíritu de religiosidad es la falta del amor, ¿ya? Y la palabra dice que nosotros vamos a ser reconocidos realmente por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Yo hablaba, voy a poner un ejemplo de lo duro que estoy viendo hoy en día, cómo se está aumentando la dureza, ¿ya? Cómo está aumentando la frialdad del corazón, ¿ya? Cómo está aumentando la falta de amor, el desamor. ¿Por qué? Porque he visto casos que me han hecho llorar verdaderamente. ¿Saben por qué? He visto gente morir en las calles y nadie recogerlas por el coronavirus, por ejemplo. Entonces, ¿dónde voy a ahorita a contrastar esto? ¿Dónde verdaderamente está nuestra fe? Cuando dice la palabra que si nosotros bebiéramos aún cosas mortíferas, nada nos va a pasar, dice la palabra ya. ¿Dónde realmente queremos entrar en esa verdad cuando lo que tiene que haber es compasión? Como el ejemplo que puso el Señor con el samaritano, ¿ya? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el verdadero prójimo? El que practica esas cosas, ya el que practica la compasión, no importando si sos de Rusia, de Rumanía, si sos de cualquier otro país o de diferente religión, pero que practica la compasión. ¿Me entienden? Lo mismo digo con esto, con estos casos que estamos viendo hoy en día del coronavirus, ¿ya? Hay personas que por temor, les digo, porque eso mucha gente lo confunde, ay no, yo voy a ser sabio y me voy a cuidar. Sí, cuídese, muy bien, hace, pero créale al Señor también, ya, créale, porque su palabra tiene que ser real y tiene que hacerse una verdad. ¿En qué aspecto les digo eso? Si usted no practica la compasión en el sentido de la enfermedad, yo he sabido de gente que ha estado durmiendo por compasión y cuidar a personas que no tenían quien en la misma cama y no se les ha pegado el coronavirus, ¿me entienden? Estoy hablando del coronavirus de la primera cepa que hubo, que fue muy fuerte. ¿Sabes por qué traigo todo esto? Porque el Señor me lo recalcaba, ¿ya? Entonces, hemos creído, ¿y qué es lo que verdaderamente hemos creído, ya? ¿Qué es lo que verdaderamente hemos creído si nosotros nos vamos a reunir como hermanos y vamos a andar con los mismos pensamientos de miedo y los podemos disfrazar de no, es por ser sabio? No. Seamos reales, seamos sinceros, que es lo que Dios quiere, ¿ya? No seamos, no tengamos falta de sinceridad, tenemos que caminar bien en luz. Yo tengo miedo, pues lo acepto. Tengo miedo, por eso hago tal cosa. No, amados, ¿por qué les digo esto? Porque yo he visto mucha gente que desde hace 2 años, por ejemplo, a mí, ni siquiera me saluda de cerca. Y ustedes creen que eso es por sabiduría. Eso es por el gran espíritu de miedo, de temor que se está moviendo alrededor del mundo. ¿Usted cree que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que caminar en ese espíritu? Si usted me dice que sí, yo le digo con la palabra que no es así ya, que no es así, que tenemos que llegar a alcanzar una fe verdadera ya, en el cual nosotros le creamos a Dios. Y eso no quiero decir que ya voy a, como les vuelvo a explicar, yo quiero caminar en esto, pero ¿por qué? Porque he creído en un Dios verdadero y que su palabra es verdad y que se tiene que hacer carne en mí. ¿Me entienden? Se tiene que hacer carne en mí. Nosotros no podemos caminar, entonces, si hablamos del sistema del mundo, no podemos caminar como está caminando el mundo, ¿ya? El mundo está totalmente intimidado, arrinconado y con el espíritu de temor y muerte en sus vidas, ¿ya? Y el Señor me hablaba, es por eso, ¿ya? Por eso. Y luego vienen las siguientes etapas que veremos en los siguientes años, ¿ya? La frialdad, ahí no te me acerques, hay esto, lo otro, no. Nosotros, el Señor nos manda a vivir en comunión como hermanos, ¿me entienden?
Y nosotros, desde luego, lo que yo estoy hablando y explico, no le estoy diciendo que usted vaya de insensata a meterse donde no debe. Por ejemplo, las personas que trabajan con las personas mayores, que no tengan cuidado, sobre todo por amor a ellas, ¿ya? A esas personas, por cuidarlas, que son mayores, ¿ya? De eso no es eso lo que quiero dar a entender. Porque se supone eso que dice el hermano Daniel, que el Señor nos ha dado que el espíritu de poder, de amor y de qué más. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, amados. Pues entonces, no quiero decirle que vayamos ahí de gallitos, de valenturriones y que después no creamos de verdad. Estoy diciendo eso que dice el hermano, que me gusta. El perfecto amor, eso me hablaba el Señor, echa fuera el temor. Eso tiene que hacerse una realidad. El perfecto amor está dentro de nosotros ya. Y la palabra dice que el Espíritu ha sido derramado en nosotros ya. El amor ha sido derramado por medio del Espíritu. Entonces, amados, la palabra tal vez todavía no creemos así, pero tenemos que ir en avance, entendamos lo que quiero decir. Tenemos que ir en avance. No caminemos con el mismo espíritu de temor que está el mundo alrededor. No caminemos con la misma intimidación. No caminemos en zozobra y en angustia, porque entonces la palabra no es real. Y acaba de leer lo que significaba la hipocresía, ¿me entienden? Que es decir que creemos algo y no practicarlo. Y tenemos que entrar en verdades que se hagan reales y carnes, que se hagan verdaderamente en nosotros carne, ¿me entienden? Entonces, esto se lo digo porque el Señor me lo recordaba en esta semana, ya. Cómo el pueblo de Dios está súper atemorizado, no. Dios nos está queriendo llevar a lo nuevo y entre eso nuevo una mayor autoridad espiritual en contra de las enfermedades también. ¿Cómo nos vamos a mover en los próximos años entonces? Ya, nosotros podemos pedirle al Padre que nos dé la autoridad, nos dé el poder para echar fuera varias enfermedades, inclusive esa, ya. ¿Me entienden? Entonces tenemos que seguir creyendo a más al Padre, ya. Yo no sé ustedes, pero yo sí quiero creer todo eso, ya. Yo no sé ustedes, pero yo me opongo por más que muchas veces sienta miedo a vivir en esa esclavitud, porque la palabra misma nos dice que ya no debemos de vivir en la esclavitud, ya, porque ya el Espíritu Santo nos ha liberado de toda esclavitud, por lo cual podemos clamar, Abba, papito, o sea, papito, dependo de ti, ayúdame, por tu gracia, dame, por favor, la valentía, ya. Y otra cosa, los cobardes, dice la palabra, no heredarán el reino de los cielos también. No podemos vivir en cobardía siendo hijos de Dios, ya. Tenemos que confrontar el temor, enfrentarlo, lo que nos atemoriza y pedirle al Padre en su gracia que nos ayude, pero no caminar con la misma mentalidad. Otra de las cosas que me hablaba el Señor, viejo odre del corazón, sacar la comodidad en nuestras vidas, ¿ya? Porque nos viene bien todo lo cómodo a nosotros muchas veces, ¿ya? Y esa comodidad no nos deja avanzar, que es lo mismo que lo que el profeta Mai nos hablaba. El profeta Mai muchas veces nos ha hablado, nos ha enseñado por activa y por pasiva sobre ser diligente, ¿ya? No solamente en la enseñanza, sino en nuestra vida, en el área natural, ya. Muchas veces, amados, mucha gente está agonizando en el espíritu y se hace un culto, perdón, se hace una reunión y la verdad es que la gente por su comodidad, no, es que pues, no me viene bien, no, esto, no, nosotros ya tenemos que deshacernos de esa vieja mentalidad, ya. Y tenemos que ser esa iglesia viva, inclusive que lleguemos a creer que el Señor nos puede hasta transportar, ¿me entienden? Pero ¿por qué nosotros no vamos a creer en lo que está escrito en la palabra si el Señor nos la dejó para que nosotros viéramos esos testimonios de fe? ¿Por qué nosotros no podemos creer que como Felipe Dios nos puede transportar, por ejemplo, a un lugar, a otro, cuando andamos haciendo su obra? Nosotros tenemos que creer en lo imposible porque Dios va a hacer todo lo posible, ¿ya? Para que su reino avance y se mueva como sea, amado. Pero tenemos que sacar esas viejas mentalidades. Y yo les digo, esforcémonos y seamos valientes, rompamos esas mentalidades viejas para que podamos recibir todo lo nuevo de Dios, todo lo nuevo de Dios. Y realmente le digo, el espíritu de la religiosidad, tenemos que identificarlo, renunciar a eso y pedirle al Señor que nos ayude, ¿eh? Que nos ayude el Señor, si en todo lo que nosotros hemos creído. Miren, todo esto
que le hablo, yo misma al recibir la palabra he estado en ello, ya. Inclusive yo le pido al Señor siempre que Dios tenga cada día temor y temblor de Él, ¿me entienden? Porque verdaderamente, amados, estamos en tiempos en que nosotros tenemos que movernos de esa manera, ¿eh? Ya no estamos más para juego. Ya es un tiempo diferente. Y esa era la palabra que yo les traía. Espero en el Señor que muchas personas que tenían que escucharla la hayan escuchado hoy y que verdaderamente tomen una decisión de cambio, ¿ya? Tienen que tomar una decisión, ¿ya? Y hacer al Señor la ancla verdadera de su barca, como dice el hermano, ¿eh? Así que me están ayudando a predicar. Anclarnos en el Señor, ¿eh? Anclarnos en la roca verdadera, ¿eh? Vivir así como esa casa fundada sobre la roca, porque si no, con ese odre viejo no vamos a resistir nada, ni las tormentas, ni lo que venga, ¿eh? No vamos a resistir, se los digo. Y bueno, que el Señor me los bendiga y me los guarde a todos. Y voy a cortar ahora, ¿vale? Quería orar, pero ya es muy tarde. Así que los bendigo con la paz del Señor y espero que les sea de bendición. Buenas noches.